El día de hoy iniciamos un espacio editorial interesante, créeme usted, dele seguimiento. Nos acompaña un buen amigo un buen amigo. Y un político prominente de aquí de Chihuahua por el Partido de Acción Nacional, por supuesto, y además entre sus muchas funciones públicas, la de alcalde, nada más y nada menos. Diputado. Es diputado, licenciado Carlos Borruel Baquera, que bueno, pues ha aceptado participar como editorialista de Radio en Red a partir de la siguiente semana. ¿Qué te parece, Carlos? Pues muy bien, Vamos a platicar, por ser la primera vez, te queremos dar la bienvenida primero. Trampa solo. Primero te queremos dar la bienvenida. Bienvenido A este espacio informativo. Carlos Borruel, es un conocido nuestro desde la época de reportero, así que pues hace mucho tiempo, ¿no, Carlos? Las épocas recientes, no hace muchos años. No hace mucho, por eso me reí, mejor Estamos hablando de los 80 quise nada más. precisar. Sí, bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Gusto volver a verte. No, muchas gracias. Hoy en un día, digo, algo lamentable en el gremio periodístico y a nivel de ciudad por el asesinato de Ernesto Araujo, ¿no? Un reportero gráfico de un diario local de muchos años que lo veíamos. Yo siempre lo observo como una persona tranquila, muy calmado, una buena persona, que no se metía con nadie, y que lamentablemente en un presunto asalto, o antenoche, fue privado de su vida. Yo creo que este tipo de casos tan lamentables, en la medida que se siga diciendo que ya no hay homicidios, los va a seguir habiendo, que ya no hay secuestros, y si existen los va a seguir habiendo. Entonces creo que se requiere también que se empiece a dar una transparencia y una mayor objetividad en el manejo de lo que está sucediendo en términos de inseguridad. Como un reto, puede ser un tema a que en la medida que se transparente, que se reconozca cuál es en la intención que se está presentando, en esa medida se podrán dibujar y se podrán definir estrategias que realmente impacten no solamente en la percepción de la ciudadanía a través de lo que dicen luego las autoridades, sino en hechos reales que permitan seguir dando más tranquilidad a los chihuahuenses. Se han hecho cosas buenas, se ha avanzado, pero creo que todavía hay un largo trecho que recorrer en esa materia. Así es. Bueno, con Carlos Borruel siempre habrá muchos temas importantes, interesantes. Carlos, tú eres un actor político, has sido alcalde, etcétera. Conoces la actividad política directamente. ¿Cuál sería tu resumen actualmente, Chihuahua y a nivel nacional? O sea, ¿qué estamos viviendo en Chihuahua a nivel estatal y a nivel nacional, políticamente hablando? Bueno, políticamente hablando, y si lo vemos desde el punto de vista partidista, estamos viendo una consolidación del PRI, una consolidación riesgosa desde el punto de vista, porque hoy el PRI va a dominar el ámbito federal, el poder ejecutivo. Si sucede lo que luego se refleja en los estados, el PRI ganando el poder ejecutivo, va a estar controlando también el poder legislativo, va a estar teniendo obteniendo una supeditación del poder judicial al poder ejecutivo. Entonces, si el PRI se convierte en un ente absoluto a nivel federal, a nivel de Congreso Federal, a nivel de Poder Judicial, a nivel de gobernadores de los estados, de presidentes municipales, de congresos locales, de universidades también locales, vamos a tener un PRI absoluto, un PRI dominante, sin contrapesos, que luego en la tentación del absolutismo del poder puede ser riesgoso para el país. Bueno, la película ya la conocemos, ¿no? Ya la hemos visto. Ya la conocemos. Una vez. Yo espero que en adelante vivamos una película distinta, que el PRI haya aprendido los errores del pasado. Y hay que reconocer que el PRI hasta 1970 jugó un papel importante en la vida política del país, le dio paz, le dio tranquilidad, le dio progreso económico. De los 70 al 2000, pues yo creo que ahí está el resumen de varias generaciones perdidas, donde lamentablemente creo que como sociedad somos una sociedad que olvida muy pronto, ni siquiera perdonamos, sino que olvidamos muy pronto lo que sucede. Hoy que está el regreso del PRI, pues hay la tentación de que dentro de ese marco de autoritarismo, vayamos otra vez a cometer errores en lo político, que se cometan errores más graves todavía en lo económico,
no en el corto plazo, porque se van a dejar finanzas sanas, se va a dejar un esquema económico fuerte dentro del país, pero sí en el mediano y largo plazo, que dentro de ese manejo total del poder, pues podamos quedar otra vez una regresión que en el pasado costó pues oportunidades a muchas generaciones. Bien, perdón, hay un comentario en abono de lo que está diciendo Carlos Borrell. Hace unos días dirigentes o senadores electos del PRI dijeron que la agenda del Senado, de la fracción parlamentaria del PRI, va a ser la agenda del presidente Peña Nieto. Entonces, están anunciando que van a ir de la mano, o sea, no va a haber mucha, ya no digamos oposición, porque bueno, no se puede ser oposición de tu propio partido, pero va a haber concordancia total, o sea, va a haber un camino perfectamente claro. Las fracciones mayoritarias en el Congreso, tanto de senadores como diputados, van a ir de la mano con su presidente, entonces podemos prever eso, ¿no? Sí, uno esperaría que en los temas de beneficio para el país, obviamente tanto la oposición como la fracción parlamentaria del partido en el poder vayan de acuerdo en los temas buenos, pero el riesgo es que también en aquellos temas que no le convengan al país, de todas maneras, vayan de la mano del Poder Ejecutivo. Hoy vemos en los principales espacios de los medios el anuncio del PRI de que van a impulsar las reformas energética y laboral. Así es. Son las propias reformas que el PRI, quien hoy es presidente electo de la República, pues durante 12 años se opusieron a que se aprobaran en el Congreso. Obviamente el argumento fue siempre que el PAN en el poder no tuvo la capacidad de cabildear, pero yo creo que una reforma que va a generar más empleo, que va a generar más inversión, que va a generar más beneficios sociales, pues si no hay la capacidad de cabildeo, pues debe haber la generosidad necesaria pues para aprobarla, ¿no? En 12 años, pues de resumen, no se aprobaron estas reformas energética y laboral. Hoy que se está en el poder, que se ve que hay la conveniencia de aprobarlas, van en el sentido de sí hacerlas ya realidad, y creo también que dentro de la responsabilidad del PAN, el PAN las va a aprobar, a pesar de que el PRI durante 12 años dijo que no eran lo necesario para el país. Es obvio que quieren recibir las palmas, ¿no? Las palmas sí, que no quisieron que recibiera del pueblo mexicano en su momento el Partido Acción Nacional en el gobierno, ¿no? Así es. Pero bueno, pues retomando un poco la pregunta que hacía Héctor, el PRI ha hablado mucho a través de sus diferentes personajes de mayor peso, entre ellos obviamente Enrique Peña Nieto, ha hablado ya de un adiós al pasado, así lo han expresado, dicen que es un nuevo PRI. La verdad es que el panorama político y social de México no es el mismo del priato, ¿no? Por decirlo de algún modo sintético. Ni la oposición a la que se va a enfrentar el PRI en el gobierno tampoco es la misma. El PAN como oposición y el PRD como oposición son diferentes también. El PAN, bueno, pues con la experiencia de gobierno en 12 años, el gobierno federal, con el crecimiento que ha tenido, ¿verdad?, también a lo largo y ancho del país. El PRD, que se presenta ahora como segunda fuerza en el Poder Legislativo en la próxima legislatura, no son tampoco la oposición de antaño. Sí. Y el pueblo mexicano, Carlos, tampoco es el mismo. Es decir, el PRI no va a gobernar a los mexicanos típicos que gobernó en el priato, ¿no? En el que de alguna manera, por razones que nos llevaría mucho tiempo comentar, pues se resignaba, ¿no? Sexenio tras sexenio a que gobernara de una manera unilateral y etcétera, ¿no? Con estos elementos, Carlos, ¿qué es lo que tú visualizas en el futuro inmediato para nuestro país? Sí, mira, yo creo que en los últimos 12 años, por ejemplo, dejaron ser banderas del PAN y banderas de la sociedad, y de ahí vino también una cierta apatía. Por ejemplo, el estar luchando por el respeto al voto, que ya en lo general y en la mayoría de veces, pues el resultado que se daba era el que se anunciaba y el que se respetaba dentro de un proceso electoral. Que este tema fue lo que durante mucho tiempo levantó una gran efervescencia y una gran participación ciudadana. Es cierto. Bueno, ese tema ya está superado porque tenemos órganos ciudadanos, con todo y que hay de repente cuestionamientos. Hay órganos ciudadanos que mal que bien, en la mayoría de las veces han quedado y han resuelto muy bien las elecciones. Pero por otra parte, ¿qué es lo que generaba la indignación y la participación social? Pues el tema económico. El gran quiebre del PRI empezó en el 82,
después de la nacionalización de la banca, donde entonces ya los sectores financieros que durante muchos años habían ido con el PRI, empezaron pues a cuestionar y empezaron incluso a financiar campañas del PAN y empezó a darse una gran efervescencia social y ciudadana. El tema económico en los últimos 12 años ha estado superado, empezó a superarse, hay que decirlo, ya en la parte final del sexenio de Ernesto Zedillo, pero se consolidó con Vicente Fox, se consolidó con Felipe Calderón, y el tema de las devaluaciones, el tema de las inflaciones, de las pérdidas de patrimonios, en los últimos 12 años desaparecieron pues de la mente y del punto de vista ya de los mexicanos. Y eso incluye a las nuevas generaciones que no tuvieron la oportunidad de comparar el gobierno pues de un PRI y un PAN. Entonces, cuando desaparecen las banderas de los fraudes electorales, del respeto al voto, cuando el tema económico empieza a ser secundario y la discusión es sobre que se generaron 900,000 empleos en lugar de 1 millón de empleos, cuando hace 12 años la discusión era que se habían perdido 1 millón o 2 millones de empleos, en esa medida pues el PAN empieza también a perder algunas banderas que permitieron que llegara al poder, que es lo que yo avisoro en ese tiempo, que se están dejando bases tan sólidas que hay la oportunidad de hacer un buen ejercicio en el gobierno por parte del PRI, por lo menos en este sexenio. ¿Cuál es la tentación? Lo que está sucediendo en varios estados de la República donde gobierna el PRI, que simple y sencillamente la administración la han entendido como el arte de endeudarse, y lo vemos en la gran mayoría de los estados gobernados por el PRI. La deuda te da para financiarte en lo inmediato, pero te estás metiendo en un hoyo que luego tampoco lo vas a poder resolver. Si el PRI como gobierno sigue con la estrategia de endeudar a los estados, y eso se traduce y se refleja luego en la generación de impuestos, creo que podemos volver a caer en lo que pasó anteriormente, en lo que sucedió en el pasado, donde de pronto se nos vaya de las manos el manejo de la economía, donde le apostemos más al populismo o al control de los medios de comunicación, más que al hecho de hacer cosas reales que promuevan otra vez, como decía hace unos momentos, promuevan el empleo, promuevan la inversión, permita que haya más escuelas, que haya más hospitales, que haya mejores condiciones de vida para los mexicanos. Si le apostamos a un gobierno serio, a un gobierno de responsabilidades, a un gobierno de resultados más que de imágenes y de percepciones, yo creo que a México le puede ir muy bien, pero siempre estará por ahí pues la inquietud de que si el PRI con nuevo rostro, pero con el mismo estilo de antes, pueda volver a ser un gobierno que lleve pues a la ruina a México. Vamos a una pausa. Porque si el PRI durante 12 años no te aprobó las reformas energéticas, laboral, la hacendaria, precisamente para generarle un desgaste al PAN en el poder, en la lógica simplista de la política se entendería que hoy que empieza un nuevo gobierno, donde llega pues al poder el PRI, pues es la oportunidad para que el PAN tome un desquite, la revancha. Claro. Pero sin embargo, y es parte de lo que luego dicen algunas personas, oye, pues qué ingenuidad del PAN. Lo que yo creo que va a suceder en el próximo Congreso de la Unión a nivel de Cámara de Diputados y de Senadores, es de que el PAN sí va a aprobar las reformas en un sentido responsable de compromiso de país. El PAN va a apoyar al presidente Peña Nieto para que las reformas que no permitieron que el país creciera de manera más acelerada en los últimos 12 años próximamente sean ya aprobadas con el consenso del PAN. Lo que yo sí esperaría de los diputados, de los senadores, del partido a nivel nacional, de los partidos a niveles estatales, es que cuando haya algo que señalar, que se tenga que mejorar, que se tenga que corregir, lo hagamos como una oposición responsable, sí, pero también una oposición crítica. Claro. No importa que dentro de la crítica, o debe ser un elemento sustancial, vaya también la propuesta de cómo mejorarlo, pero que no caigamos también en el juego que siempre te hace el PRI, que cuando tú criticas algo, te dice, no, es que está en contra de los intereses del país, está en contra de los ciudadanos, y entonces el PAN mejor ya nos callamos, y se van a decir que somos siempre oposición por oposición, y dejamos pasar temas que son fundamentales como país o como Estado. Mira, experiencias de cuando yo estaba en la alcaldía, el PRI, yo hice lo de la ciudad digital, que era un proyecto de modernidad, un proyecto de avanzada, reconocido por los países de América Latina, reconocido por Europa, y sin embargo la fracción del PRI en el Cabildo me decían que era un gasto innecesario, que era un gasto superfluo, que había tirado el dinero a la basura. Hoy varios de los que me cuestionaban eso, hoy están pidiendo que se haga como obligatoria una ley,
que haga obligatorio el uso de Internet para el 100% de los mexicanos. Son los momentos políticos, ¿no? Pues sí. Y como ese, bueno, la verificación vehicular, que se iba a hacer primero con vehículos oficiales, luego a particulares, etcétera. En su momento se hizo un gran escándalo. Hoy el PRI en el poder dice, oye, hay que hacer la verificación vehicular. Y yo lo comparto, hay que cuidar los costos también. Que no sea un negocio, sino verdaderamente una medida de prevención ecológica, sustentable para la ciudad. Y hoy el PRI, bueno, lo que en el pasado propuse, y me lo condenaron, y me lo criticaron, y lo acusaron de 1000 cosas, hoy eso es de beneficio para la ciudad y para el Estado. Yo coincido que es de beneficio. En lo que no coincido es que depende de quién esté gobernando, claro, para decir que es bueno o es malo. Sí. Que no se priorice el interés colectivo, sino el momento político, ¿no? En todo caso, un poco lo que pasó y va a pasar con las reformas estructurales en el Senado, digo, en el Congreso de la Unión, ¿no? Sí. Que no se aprobaron en la administración federal panista, pero ahora probablemente ya se avance en la materia. Y le decía aquí a Héctor que seguramente plenamente seguro de que el PAN va a aprobar todas las reformas, y va a haber muchos actores que digan, mira qué ingenuo el PAN, el PRI durante 12 años no se las aprobó, y llega el PAN inmediatamente se las aprueba el PRI. Entonces, bueno, pero es parte de la responsabilidad del país, que aún con un costo electoral, aún a riesgo de perder votos en la ciudadanía, si hacerlo correcto te genera esa pérdida de simpatía electoral, hay que hacerlo correcto. Incluso, Carlos, con resistencias al interior del partido, ¿eh? Sí, así es. Hay gente que se resiste y dice, no, es que no podemos negociar. Sí. No debemos. Yo creo que sobre los temas buenos, la negociación es permitida y eso está obligado, por tema de país, por encima del interés partidista. En los temas que no son buenos, en los que de repente también hay negociaciones, esa parte es la que no se vale. Así es. Ahora, hablando de un país como el mexicano, como México, yo creo que el debilitamiento de cualquier partido, Carlos, Verónica, no es buena noticia. Claro, yo creo que nunca será buena noticia. La democracia tiene que tener competencia, etcétera. Acción Nacional está pasando por un mal momento electoral, por lo menos electoralmente hablando. Bueno, durante la campaña se fracturó con figuras importantes, yendo de un lado para el otro, etcétera. Sí. Dos preguntas relacionadas. ¿Está listo el PAN para dar el salto adelante que está obligado a dar, recuperar terrenos y demás? ¿Y se tiene que llegar a una refundación o simplemente se tiene que ir por otra vía? Sí, no, mira, yo creo que el PAN está listo. En el 88 el PAN también quedó en tercer lugar y 12 años después llegó al ejercicio del poder. Las derrotas siempre son para bien, aunque sean una mala noticia, ¿no?, para los que militamos en el partido que pierde, porque precisamente los que han llegado o se sumaron al PAN cuando estábamos en el ejercicio del poder, pues son los primeros que van a salir corriendo. Muchos de ellos van a querer quedar en la administración de Peña Nieto, varios más van a declarar institucionales, otros van a decir que a ellos les interesa siempre el país y que quieren seguir entregando parte de su tiempo y de su vida por México. Entonces va a servir como una depuración. Una depuración es como cuando podas un árbol, ¿no? Sí. Cuando esto así ya toma maltrecho el árbol, pero sin embargo después vuelve a florecer. Rebrota, sí es. Rebrota. Y eso le va a pasar al PAN. ¿Cuál es ahorita el reto? Curiosamente sí es aspirar al primer lugar, pero también que la ciudadanía vuelva a ver como oposición, en este caso, más al PAN que al PRD. Porque hoy tenemos la noticia de que el PRD, porque por ejemplo en el estado de Chihuahua, se quedó a 2 puntos porcentuales del PAN. En la elección a senador sacamos el 27% de la votación, el PRD el 25%. En la de presidente de la República se sacó el 25% de votación el PAN y el 23% López Obrador. Hay alguien que dice, no, es que el senador sacó más votos que la candidata a presidente de la República. No, sacó poco menos votos, ¿verdad? Sí. Pero sacamos muy pocos votos. Y ahorita, ¿cuál es el tema? Bueno, que el PAN se acerque a la sociedad, no únicamente como discurso. Porque cuando de repente varios de nosotros hacemos comités de vecinos y nos metemos a las colonias, dicen, no, pues es que ese nomás anda de populista. No, lo que requiere el PAN es verdaderamente ser un partido que represente las causas populares. Sí. Las chiquitas, las medianas y las grandes. Y las causas de la sociedad, o sea, yo estoy hablando de todos los niveles, de todas las capas y estratos que hay dentro de una comunidad. Por otra parte, el famoso tema de la refundación del partido, pues yo creo que los principios del PAN están ahí muy claros. La doctrina del PAN está muy clara, que tiene que actualizarse de repente, por ejemplo, el principio de la vida.
hoy que empieza la discusión genética de la reproducción, etcétera. Bueno, pues que científicamente el PAN le aborde este tema desde el punto de vista científico, pero el principio de la vida es inalterable, ¿no? Entonces la doctrina del PAN va a ser o debe ser la misma siempre, los principios del PAN deben ser los mismos siempre, y yo creo que más que una refundación del PAN, lo que se tiene que dar es una refundación de nosotros como personas, de los que estamos dentro del PAN, porque ya del PAN desapareció el escenario que se daba desde la fundación del 39 hasta el 92, cuando ganó Pancho Barrio aquí la gubernatura, y en otros estados el PAN empezó a acceder al poder. ¿Qué sucede cuando el PAN accede al poder? Pues que llegamos a las convenciones, y si antes en una convención nada más se daba un discurso de cada candidato, la gente votaba, ganaba uno de los precandidatos, los demás le levantaban el brazo, hacíamos marchas o caravanas ahí felicitando al candidato, hacíamos los comités de campaña y todos nos íbamos siempre en la misma línea. Desde que el PAN tiene la oportunidad de acceder al poder, pues las convenciones son peleas a muerte, son más duras adentro que afuera. Por ejemplo, en la pasada campaña, pre-campaña senador, pues hubo una serie de impugnaciones, una campaña nacional de descrédito del PAN por propios panistas. Pero cuando perdemos frente al PRI, ya en la elección constitucional, no hubo una sola casilla que el panista que tuvo el 27% de Corral fuera a impugnarle al PRI. O sea, las batallas a muerte ahorita están, pero dentro del PAN. Dentro del PAN. Hacia afuera sí le manifestamos la civilidad y la concordia al PRI, hacia adentro el principal enemigo del PAN es el panista, ¿no? Y es lo que tenemos que corregir para refundar al PAN. Que sepamos que dentro se puede ganar, se puede perder, pero que bajo cualquier circunstancia pongamos el PAN por delante y no caigamos en lo que hizo Fox, en lo que hizo Manuel Espino, en lo que hicieron muchos panistas en el 2010 cuando la campaña a gobernador, que salieron tomándose fotos con el actual gobernador, apoyando al actual gobernador. Y bueno, vuelvo a cerrar con la frase, o sea, el principal enemigo del PAN o del panista, pues hemos estado siendo los panistas, que hemos colaborado mucho en la exposición mediática a desprestigiar a una institución buena como es el PAN. Bueno, tú lo digo yo, Corral es un ejemplo clarísimo de eso, ¿no? Un político que se ha dedicado más a su caso personal y el partido nunca le ha interesado realmente como partido. Pero bueno, estos son casos que se dieron. Tú mencionabas ahorita un dato también que es importante. La pregunta que hacemos muchos mexicanos es, ¿el PRI de veras aprendió de lo que le pasó en el 2000? ¿De veras aprendió de los errores graves que se cometieron en el pasado? Esa pregunta nos la van a contestar una vez que empiece a gobernar a nivel federal otra vez. Pero el PAN aprendió, Carlos, de estos 12 años, 11 años y medio también hubo errores graves, creo yo. Yo siento que de alguna manera algunos panistas perdieron piso, hubo alguna soberbia, etcétera. ¿Aprendió también el PAN de esto? Julio, mira, es una pregunta bien difícil, ¿no? Porque vamos a decir que sí aprendimos de la lección, pero la respuesta verdadera va a llegar cuando tengamos la oportunidad de ejercer el poder nuevamente. De principio, yo lo que creo es que en este momento no hemos entendido bien los errores que cometimos, y lo vemos desde que observamos en la política nacional cómo hay ahorita una competencia impresionante, unos por no dejar la dirigencia nacional del PAN y otros por tratar de llegar a la dirigencia nacional del PAN, bajo el argumento de que necesitamos refundar al partido. No, lo que necesitamos es un proceso de unidad, un proceso que nos lleve a analizar no solamente la vida interna del PAN, sino cuál va a ser el papel del PAN frente al gobierno de Peña Nieto, frente a los gobiernos estatales del PRI. En los últimos meses, después de la derrota del 1 de julio, yo he escuchado muy poco o prácticamente nada sobre un análisis que nos diga cuál va a ser la postura del PAN como oposición, la posición del PAN frente a las políticas del nuevo gobierno que va a empezar próximamente. Y nos hemos dedicado más a hablar de nosotros, hacia el interior, cuando la gente está esperando que se hable de sus problemas. Bueno, en este escenario político que podemos avisorar por lo menos de una manera parcial, ¿cuál es el papel que vas a jugar tú, Carlos, que piensas desempeñar? Ahorita eres chino libre, no tienes no tienes una responsabilidad política en el gobierno, y bueno, yo creo que pues libre para hacer lo que te venga en gana, ¿no? Como dijo Felipe Calderón ahora que
que festejó su tostón, sus 50 años de edad. ¿Tiene 50 años el presidente Calderón? Cumple 50, dijo, ahora que termine voy a hacer lo que me dé la gana. Entonces, digo, son momentos, yo creo que son momentos que también se presentan como oportunidad, ¿no? Para personas como tú. Pues mira, son oportunidades en mi caso, se ha convertido en una oportunidad de dedicarle más tiempo a mi familia. Claro. Hoy le decía a Héctor que ahorita vengo al gimnasio, donde vamos todos los días mi esposa y yo. Ya tomar esa oportunidad, mucho tiempo no la tuvimos. Sí. En el plano personal, bueno, de emprender proyectos propios. Ya tengo algunos meses emprendiéndolos. También en el plano personal, pues son momentos ya más de tranquilidad, de meditación, de ponerme a estudiar otra vez, etcétera, muchas cosas. Y en el plano ya como panista, de más de 30 años que soy, yo lo vine diciendo desde el año pasado, en las giras que hice por todo el estado, y a principios de este año, que es momento también de dar paso a nuevos rostros, a nuevos liderazgos, y liderazgos jóvenes o no tan jóvenes, pero a nuevos liderazgos dentro del PAN, porque en los últimos 30 años somos más o menos las mismas figuras o rostros o personajes dentro del PAN. Necesitamos airear también la vida de Acción Nacional, darle oportunidad a otras personas. Yo me veo más en los próximos procesos electorales, no como un actor, no como alguien que el próximo año, el próximo año, vayamos a buscar alguna candidatura, contender en alguna elección, no, nada. Yo me veo más en el tema de ser alguien que esté empujando, y que esté empujando personajes y liderazgos de Ciudad Juárez, de Chihuahua, de Delicias, de Camargo, de Jiménez, como soporte, de Parral. Sí, más bien como alguien de soporte, que si algún consejo puedo dar, lo voy a dar. En algunas ciudades he estado ya comentando con gente con la que hay buena comunicación, que hay empatía, decirles, miren, por ejemplo, aquí en Delicias, y aquí lo destapamos de una vez, yo veo como un candidato natural a la presidencia municipal de Delicias al diputado Jaime. ¿Qué pasó? Estoy dejando la respuesta. Jaime. Se me voy con Río Velázquez. Jaime, yo también. Jaime. En automático. Con Jaime Beltrán del Río. Con Jaime, que ha hecho un buen papel como diputado. Yo creo que él se perfila como un candidato natural a la presidencia municipal de Delicias. Entonces, que el movimiento de los grupos no se empiece a dar para ver cómo no llega Jaime. Sí, o lo que hace. Y no, que llegue Jaime. Y claro, también que haya la capacidad necesaria para decir cómo le damos jugada a los diferentes... ¿no? Ahorita en Congreso Estatal, además, me parece en la que Comisión de Vigilancia. Sí, me parece que es una persona muy capaz, hemos tenido serio, responsable, capaz. Bueno, pues que en las diferentes corrientes del PAN, por ejemplo en Delicias, se pongan de acuerdo y digan cómo hacemos que todo el mundo participe en una sola dirección, pues reconocer cuál es el liderazgo ahorita natural para la alcaldía de Delicias, que haya otro más para la sindicatura y otro más para la diputación. ¿Cuál es el liderazgo natural para Chihuahua, licenciado Borrell? Es una pregunta difícil, por eso me fui a Delicias. Por eso tomé el ejemplo de Delicias. Y por eso me fui a Delicias. Bueno, está muy complicado. Quiero decir algo y que conste que nada más porque se me vino a la mente. Sí. ¿Podrías aspirar a la presidencia de la República? Ándale, te estoy proyectando de aquí al 2018 a la presidencia municipal. Digo, si quisieras, no está, lo permite la Constitución, ¿no? También. Sí, te lo permite. No, yo reitero lo que dije, yo me veo más como alguien que esté promoviendo. Vas a estar en stand-by, pero no creo que por mucho tiempo, Carlos, porque tú hablas de darle el paso, ceder el paso a nuevos valores dentro del PAN, pero tú eres muy joven también. ¿Cuándo veníamos comentando antier, no? Te decía yo que pues ha de ser un orgullo muy grande para alguien como tú, que eres muy joven, decir, ya fui alcalde de mi ciudad. Es más 3 años que joven, ¿eh? No, sí, eres bastante joven, entonces... Íbamos muy bien, Héctor, hasta que dijiste eso. Hasta aquí. ¿Tienes que hasta la galletita que me compartieron. ¿Cuántos años tienes? Tengo 47 años. 47. Es muy joven. Ah, yo pensé que tú eras de Ahora, la misma generación. Claro que dentro de... 47, ¿no? Claro que en las filas del PAN, pues ya tienes tus años, ¿verdad? Y sí. Yo entré a los 14 años. Si vas a dedicarte a apoyar a los nuevos valores, pues va a ser una gran labor, creo yo. Bueno, una última pregunta, Carlos, por mi parte. ¿Qué opinas de esta polémica que ha desatado la figura del síndico?
Interesante. Mira, yo sí creo, y a lo mejor aquí van a fusilar a algunos por lo que digan. Prepara los fusiles. Yo creo innecesario la figura del síndico. Estamos de Con todo y acuerdo. que hay síndicos Estamos de panistas, acuerdo. síndicos priistas. Sí. Primero, hay demasiados órganos fiscalizadores. Te sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. La sindicatura, pues aquí en Chihuahua es una estructura que tiene 30 o 50 personas. Luego también no tiene dientes, o sea, no tiene atribuciones más que decir, este está mal. Y entonces se convierte más en un arma mediática, con señalamientos justos, de repente con señalamientos injustos, porque pues el síndico también quiere lucir. Pero si son señalamientos muy bien fundados, pues no pasa nada, no tiene atribución. Por demás, vamos a ver que a un municipio, por ejemplo, lo supervisa primero la misma actividad fiscalizadora de los regidores, luego la Contraloría del Gobierno del Estado, que hace las veces también de la Contraloría ¿Del Congreso? de la Federación. de la Federación, de la Secretaría de la Contraloría de la Federación, que es la función pública ahora. Luego tiene la Auditoría Superior del Congreso del Estado, tiene la Auditoría Superior de la Federación, y en algunos casos la misma auditoría que los propios gobiernos se mandan a hacer para ir viendo que las cosas se hagan bien. Pero ya tenemos demasiados órganos fiscalizadores como para todavía agregarle más burocracia. Yo creo que el reto principal de un gobierno es de tener la creatividad para ver que del recurso que cobra de los impuestos, ver que la mayor parte se regrese a la ciudadanía como gasto de inversión o gasto social. Y lo que está sucediendo, y es un tema muy polémico prácticamente en todos los municipios del país, incluyendo Chihuahua, que trae ya una deuda que anteriormente no la tenía, que cada vez crece más el gasto corriente. Y el gasto corriente, llámese mucha nómina. Y cuando tú contratas un empleado en el municipio, en el estado o en la federación, no solamente es el sueldo que le das, es la prestación de pensiones que lleva médicos, medicinas, un hospital, o sea, te genera la contratación de mucho personal más. Te genera un escritorio, te genera más un burocracia. teléfono, gasolina, vehículos. O sea, cada persona que tú contratas lleva agregados por 5 veces más del sueldo, además, ¿no? Ahora, perdón, la sindicatura, con todos los defectos que puede tener, a mí me parece, yo estoy de acuerdo, es una figura para mí que no se... Y con respeto a mi Quique Valles, ¿ah? Pero estamos hablando de la figura del síndico. Exactamente, es la figura, no es la actual, Sí. ni no se está personalizando, pero la propuesta que se está haciendo es, para mí eso es una regresión, que vaya en la planilla, cuando el síndico es del mismo partido que el alcalde, con todo respeto, sirve absolutamente para nada. Yo creo que la figura del síndico de oposición funciona mejor. En ese caso funciona mejor, incluso hay excesos, ¿no? Se utiliza como para golpeteo político, pero bueno, de alguna manera... Pero preferible el exceso a la complicidad, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces, cuando es del mismo partido, yo creo que es una figura completamente rebasada y no. Yo parto de que ya, incluso la madurez democrática que se ha asumido en los gobiernos y tanto órgano de fiscalización, pudiéramos ya desprendernos de la figura del síndico. Pero sí agravaríamos, y coincido contigo, agravaríamos el problema si además el síndico va dentro de la planilla del presidente municipal. Así es. Entonces, el que paga manda, ¿no? Sí, y si el presidente municipal te escoge como síndico en primer lugar y después te paga además tu sueldo, ese síndico yo no creo que haga mucho esfuerzo por hacer una labor de fiscalización. Si siendo electo por la ciudadanía, de pronto el síndico también se convierte en un cómplice del gobierno en turno, pues ahora Contimás va dentro de la planilla. Temas interesantes. Híjole, qué interesante. Bueno, pues la verdad es que se nos quedan muchos temas en el tintero. ¿Hay alguna cuestión que tú quieras comentar por último, Carlos? Pues mira, hay muchos temas, pero lo vamos a estar viendo cada semana, ¿no? Sí. Digo, que Dios nos dé vida, ¿no? Y por supuesto. Y en las transcurso de las semanas y de los años que duremos en ese espacio. Es claro, claro que sí. Así es. Bueno, pues muchas gracias a Carlos Borrell. La verdad es que nosotros hemos tenido la fortuna de tener amigos de diferentes partidos políticos cercanos, lo más que se puede, lo más que permite el ejercicio periodístico sano. Pero bueno, a Carlos lo conocimos antes de todo esto, ¿verdad? Sí, como colega. Sí. Y pues nos da gusto reencontrarnos otra vez en el quehacer periodístico, Carlos, porque de alguna manera pues vas a empezar a ejercerlo otra vez a través de la opinión en editorial, no nada más en este medio, entiendo.
y pues muy bienvenido. No, el gusto y el aprecio pues es para mí, ¿no? Hacia la persona de ustedes, que como ella nos conocimos de muchos años, ¿no? Cuando estábamos en la política. Le decía a algún amigo, le decía, con Carlos Borrell tengo la ventaja de que podemos hasta rayarnos el disco y seguimos siendo amigos. Así es. Nos podemos decir las verdades de cara a cara, sin problemas, ¿no? Claro Así que es. sí. Pues gracias. Carlos. Y el próximo lunes, ya sabe, tiene una cita aquí en Radio Andrés con Carlos Borrell en este espacio editorial que va a ocupar a partir del próximo lunes. Vamos a una pausa.